Bendiciones, hermanos, y yo voy a tomar esto, le voy a quitar del podio, porque eso me da un poquito más de libertad y poder hablar con ustedes. Y le doy las gracias por la oportunidad que me brindan de poder estar en este lugar y en su nación por segunda vez ahora, compartiendo acerca de una temática tan importante como la que hemos estado discutiendo desde el día de ayer aquí en Costa Rica. Ciertamente nosotros tenemos un problema significativo en las naciones, que no es simplemente acerca de la homosexualidad, sino que nosotros tenemos los fundamentos sacudidos, los fundamentos de aquello que le ha dado soporte a las naciones, por lo menos a las naciones occidentales, están siendo sacudidos. El salmista está ahí para hacernos la pregunta: si los fundamentos son sacudidos, ¿qué debe hacer el justo? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy en día. Si los fundamentos, o no si, como los fundamentos están siendo sacudidos, ¿qué debiéramos hacer los justos delante de esta situación? Y yo estoy aquí para hablarle un poco acerca de este tema de la homosexualidad, pero yo estoy aquí también, o quisiera estar aquí también como representante de Dios, para que a lo largo del camino podamos entender que la iglesia tiene una responsabilidad monumental y no es simplemente pelear estas causas, que necesita ser hecho. Yo compartí ayer con un grupo, ¿verdad? El grupo Sinergia de ustedes, y compartía y decía que nosotros tenemos la necesidad de hacer todas estas cosas. Yo he estado en el Congreso en nuestro país, yo he estado en debates con activistas homosexuales, yo he estado en las universidades de nuestro país, de manera que, y por eso estoy aquí. Pero la realidad es que todo esto pudiéramos hacerlo como nosotros lo hacemos en nuestro país, y si la mano de Dios no está detrás de nosotros, nada va a ocurrir. El conocimiento no cambia a la gente, incluyendo el conocimiento de la palabra por sí solo. Hay PhDs en teología camino al infierno hoy en día. De manera que no es conocimiento. La fuerza, el poder, las demostraciones de fuerza y de poder no cambia las naciones. No es por la fuerza, no es por el poder, sino, dice la palabra, por mi espíritu. De manera, hermanos, que yo no tengo el tiempo ahora en esta primera sección para entrar mucho en esa dirección, pero yo espero poder hacerlo en algún momento, porque la realidad es que ni ustedes ni yo quisiéramos que nuestros esfuerzos caigan en el vacío. Con eso yo comienzo haciendo esta pregunta. Había un misionero que acostumbraba a hacer 2 o 3 preguntas. Tiendo a recordar las 2 primeras y tiendo a olvidar la tercera, pero la primera pregunta que él tendía a hacer es: ¿por qué tú estás aquí? Y la segunda pregunta que él hacía es: ¿qué tú quieres que Dios te diga en el día de hoy? Porque lo que nosotros nos llevamos de todo sermón, de todo mensaje, depende de la respuesta que damos a esas 2 preguntas. Si nosotros venimos, por ejemplo, a escuchar simplemente una charla informativa, yo me voy a llevar datos y nada más. Si yo vine no realmente pensando que Dios me hablara, sino que la información me hablara, eso es lo único que mi corazón y mi mente se van a llevar, la información que un charlista trajo. Pero si estoy aquí para que el Espíritu de Dios me permita ver con sus ojos, a través de la información o el mensaje o el sermón presentado, aquello que Dios está tratando de comunicar, entonces yo me voy con una experiencia con Dios en medio del mensaje. Y la verdad es que usted no quiere una experiencia conmigo, usted quiere una experiencia con Dios. Y eso es lo que yo quisiera tener en Costa Rica también. Yo no quisiera una experiencia con la iglesia de Costa Rica, yo quiero una experiencia con Dios en la iglesia de Costa Rica, donde cada uno de nosotros pueda ser cambiado por la presencia de Dios manifiesta entre nosotros. Note cómo yo no simplemente dije la presencia de Dios, la presencia de Dios manifiesta. Dios está presente siempre, Él es omnipresente.
pero su presencia manifiesta es otra cosa. Es donde los asistentes han podido palpar con su corazón y mente algo que ellos no pueden ver ni detectar, pero que ellos saben que estuvo ahí, y eso es la presencia de Dios. Eso es lo que usted y yo queremos cada vez que nos juntamos como iglesia o en un tiempo como este. De manera que permítanme orar un minuto más y entonces entramos en lo que es el principio de esta charla. Padre, aquí estamos por designación tuya. Como embajadores tuyos, aquí estamos. Y cada vez que un embajador va a otro país, Dios, él no tiene un mensaje, a él se le da un mensaje y ese eres tú en nuestro caso. Cuando un embajador va a otro país, él va con la autoridad del presidente del país que le envía. Yo estoy aquí bajo tu autoridad. Y yo quiero pedirte que tú me permitas hablar bajo esa autoridad para tu honor, para tu gloria, para la edificación de tu pueblo y para el cambio de esta nación. Padre, tú dices en tu palabra que todas las naciones te alaben. Y por el camino que las naciones van, eso no habría de ocurrir. Pero si tu palabra lo declara, yo lo creo. De manera que yo te quiero pedir en esta mañana que de alguna forma a lo que hagamos durante toda esta semana contribuya a que esta nación te alabe, Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a estar comenzando a hablar, porque la realidad es que el tema es extenso, variado, y en el tiempo que tenemos no podremos cubrir todo lo que queremos cubrir, pero vamos a hablar acerca de este tema, homosexualidad, y tratar de presentar un análisis genético, un análisis biológico y bíblico de la situación de lo que nosotros tenemos ahora mismo en el tapete. Vamos a ver si esto nos funciona bien. Yo quisiera comenzar discutiendo algunos de los términos muy en boga hoy en día. Nosotros tenemos un grupo en la sociedad, no sé qué tan numeroso es, que ciertamente tenemos que admitir, son homofóbicos. No solamente le tienen miedo a la homosexualidad, yo creo que incluso expresan rechazo, odio, de una manera que la Biblia no nos apoyaría. El cristiano no debe estar en esa posición, porque el cristiano ha sido alcanzado con la sangre de Cristo de la misma manera que ellos necesitan ser alcanzados. De manera que en ese primer grupo nosotros no quisiéramos estar. Hay otro grupo de cristianos que simplemente ignoran el problema. Hay padres de familia cuyos hijos han estado incursionando en este estilo de vida y niegan lo que ha ocurrido. Yo tuve esa experiencia reciente en Santo Domingo con una persona ya de cierta edad que se enteró vía otro amigo de que su hijo de 20 y tantos años de edad había estado incursionando en la homosexualidad, y su primera reacción fue de negación, y una de las maneras como lo negamos es simplemente no lidiando con el problema. Y las iglesias, yo creo que muchas veces han estado en la misma situación, y la manera como las iglesias lo han negado es simplemente no hablando del problema. Pero si el problema está y nosotros tenemos una respuesta bíblica, entonces nosotros tenemos que hablar del problema para informar la conciencia, informar la mente, informar la nación y para honrar la verdad de la palabra de Dios. Y hay un tercer grupo que es donde nosotros debiéramos estar. Nosotros debiéramos tener una posición balanceada entre gracia y verdad. Si hay algo que nosotros sabemos es que el Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, se encarnó, pero el texto de Juan 1 nos dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Nosotros no podemos negociar la verdad nunca, pero tampoco debemos divorciarla de la gracia. Porque cuando divorciamos la verdad de la gracia, estamos presentando un aspecto del carácter de Dios y no estamos presentando todo el consejo de Dios. Y el llamado que nosotros tenemos, el llamado del apóstol Pablo, lo que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso, los ancianos de Éfeso, cuando envió por ellos y vinieron a Mileto a encontrarse con él, él les habló de cómo ellos eran testigos de que día y noche él se preocupó por predicar todo el consejo de Dios.
Y uno de los problemas que afrontamos hoy en día es muchas de las iglesias de Dios presentando una parte del consejo de Dios y por tanto cosechando consecuencias en la parte del consejo que no ha sido proclamado. Y yo quisiera que usted pudiera, ¿me estoy escuchando? 1, 2, 1, 2. Sí. Yo quisiera que usted pudiera escuchar de mí un mensaje cargado de verdad y balanceado por la gracia. Y eso es lo que quisiéramos hacer desde el inicio. Quisiera discutir entonces alguna de la demás terminología que circula hoy en día. Cuando pensamos en alguien homosexual, tenemos que diferenciar eso del que practica la homosexualidad. Hablamos de la orientación homosexual que mencionaremos en un momento y luego hablaremos de ya el homosexual practicante. Pero en sentido general, homosexualidad es la práctica o alguien que tiene relaciones con personas del mismo sexo versus alguien que quizás tiene una orientación homosexual pero que no ha practicado nunca la relación o que quizás lo hizo y ya dejó de practicarlo, pero se sigue sintiendo tentado a ir en esa dirección. La palabra lesbiana fue introducida aproximadamente, o se popularizó alrededor del año 1980, tiene un trasfondo de una palabra griega, no voy a entrar en ese territorio, de una isla que te llevaba un nombre en ese momento, pero la homosexualidad femenina es conocida como lesbiana, lesbianismo, aunque pudiéramos perfectamente y técnicamente hablar de la homosexualidad femenina sin usar el término. En Estados Unidos hay una palabra muy usada por la comunidad homosexual para referirse a la comunidad heterosexual y hablan de ser straight, derecho. I'm straight, yo soy derecho. O hacen la pregunta, are you straight? Para saber si tú eres o no como aquel que está practicando la homosexualidad. Alguien que tiene deseos sexuales, pero son heterosexuales y no homosexuales. Por otro lado, algunos se han dedicado a la práctica de la bisexualidad. Y pudiéramos entonces en unos años comenzar a oír, no, porque yo nací bisexual. De la misma manera que hemos comenzado a oír que la gente nace homosexual, lo cual no es cierto. Pero la bisexualidad no es otra cosa que la práctica del sexo con ambos géneros, fruto de alguien que comienza a tener relaciones tempranas a 9, 10, 11, 12 años, cuando va por la edad de 25 años lo ha experimentado todo, comienza con la homosexualidad o antes lo comienza aún y termina con la bisexualidad. ¿Por qué? Porque eso sería una forma de yo experimentar el placer en todas sus manifestaciones y se ha comenzado a poner de moda el trío como práctica de la bisexualidad en ocasiones. Y te das cuenta de qué manera nosotros seguimos degenerando. El transvesti básicamente es aquel que usa vestido del sexo opuesto y usa gestos, ademanes para parecerse al sexo opuesto y lo hace porque eso le produce placer, le produce cierto placer emocional, sexual, el vestirse de esa manera. Este otro autor, Mark Yarhouse, hizo una clasificación que yo quise traer para clarificar un poco toda esta terminología. Él habla en primer lugar de la atracción hacia el mismo sexo. Entonces él hace dos grupos. Aquella persona que a la edad de 8 o 9 años quizás, el niño, se sintió atraído hacia el mismo sexo, pero pasó. Y ya eso fue todo. Eso no es tan infrecuente. Eso es más o menos normal. Si usted hiciera la historia de la población, no es infrecuente encontrar a niños en la historia o personas que en su niñez jugaron de una manera u otra, se enseñaron sus genitales, se tocaron sus genitales. Algunos llegaron más allá, pero esas experiencias de corta duración en la niñez que se fueron normales para una raza caída. Yo no estoy diciendo que es santo, ni estoy diciendo que es
bíblico, es simplemente parte de la caída del hombre. Él tiene un segundo grupo. Bueno, dentro de esos entonces están aquellos que tenían atracción hacia el mismo sexo, pero persistió en el tiempo. No se fue con los años tempranos, pero no ha habido práctica de la homosexualidad. Un segundo grupo que le llama de orientación homosexual, y son aquellos que han progresado en el tiempo, han quizás hasta lujuriado en su mente con el sexo homosexual, pero aún ellos no han incurrido en esa práctica. Un segundo grupo todavía de orientación homosexual que quizás yo conozco un par de personas en consejería de esta manera, que quizás tuvo una o dos experiencias, 3 experiencias de autosatisfacción con el sexo homosexual en su adolescencia y se paró y ya no continuó. Y ya está casado, tiene hijos, jamás ha vuelto a pensar en eso. Son formas caídas de la expresión sexual. No estoy diciendo que son formas que debiéramos aplaudir, pero sí que nos ayuda a entender diferentes grupos. Y finalmente está la identificación gay, que está hoy de moda. Yo soy gay, eso es lo que yo hago y tú debes darme todos los derechos y tú debes pasar leyes que a mí me aprueben y hacen marchas entonces para identificarse de manera orgullosa. El Día del Orgullo Gay ahora se le llama a muchas de estas marchas. Nosotros podemos ver entonces esos grupos, cómo se dividen y cómo pasan de una etapa a la otra. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Por qué es que esta agenda está siendo tan empujada? ¿De qué manera está siendo empujada? Bueno, hay toda una campaña internacional, fondos provistos por organismos internacionales y por individuos de manera personal, individual. Hay una comunidad gay muy pudiente, de hecho, en algunas regiones, y ellos están financiando todo esto de tal manera que esto pueda lograr un agarre en las sociedades, y lo está haciendo, y se han publicado incluso las estrategias. Algunas de las estrategias son conocidas. Y aquí hay básicamente una publicación de Marshall Kirk y Hunter Mattson, autores de este artículo publicado hace ya mucho tiempo, 1987. Nosotros estamos atrasados, por así decirlo, en Latinoamérica en lo que es el avance de esto, pero esto tiene mucho tiempo siendo promovido, y entonces aquí hay algunas de las propuestas que él hizo circular. Los homosexuales y lesbianas deben hablar tan vocíferamente como les sea posible. O sea, hay algo que la historia ha enseñado, es que si tú hablas de algo continuamente, eso de que tú hablas lucirá normal en el tiempo. ¿Suena familiar? Número 2, los homosexuales deben presentarse como víctimas y no como personas agresivas. De modo que aún en la comunidad, algo que está de moda, aún en la comunidad heterosexual. ¿Qué yo quiero decir con eso? Nuestra generación sufre de hacerse las víctimas. Y ahora todo el mundo es víctima de lo que mi padre me hizo, de lo que mi madre me hizo, de la sociedad que me trata así, de lo que no reconoce mis derechos. Pobre mí, continuamente, poor me. Ese es el síndrome. Entonces eso no es algo particular del grupo homosexual, no, eso es algo de toda la sociedad nuestra hoy en día. Pero si yo me hago la víctima, entonces yo tengo un mayor chance de que mi causa sea oída, y eso es algo que está ocurriendo. Hoy nadie quiere decirse responsable de sus acciones. Número 3, hacer que todo el mundo que está en contra del movimiento gay, hacer que todo el mundo luzca en contra del movimiento gay y que luzca mal ante los ojos de la sociedad, hacerle lucir como estrecho de mente, hacerle lucir como estúpido, como ignorante. ¿Suena familiar? Cualquier similitud es pura coincidencia. Número 4, obtener donaciones para neutralizar toda actividad en contra del homosexualismo. Esto fue publicado 1987 al 2000, 13 años, del 2000 hasta aquí 12 años, 25 años hace que esto viene siendo empujado de esta manera. Y esto no va a parar, esto va a empeorar con toda probabilidad. ¿Desde cuándo la homosexualidad ha sido un problema? Esto no es nuevo, esto ha sido prácticamente desde que el hombre es hombre.
la homosexualidad ha estado entre nosotros, porque son formas caídas del hombre a pervertir lo que Dios diseñó como algo sano y santo para el disfrute de la pareja consagrada en matrimonio. La realidad es, como decía C.S. Lewis, el hombre no ha creado un solo placer. El único con capacidad para crear placer se llama Dios. Lo que el hombre ha hecho es que ha pervertido los placeres que Dios le dio para ser disfrutados. De manera que esto no es nuevo. Si nosotros miramos hacia atrás, esto era común en la Grecia de la antigüedad. Esto era común en la Roma del tiempo de Cristo. Pero hay algo interesante y es que esto proliferó cuando Grecia colapsó. Esto proliferó no solamente la homosexualidad, sino todas las formas inmorales de comportamiento proliferaron cuando Grecia colapsó, cuando Roma colapsó, y precisamente nosotros tenemos una sociedad a la deriva que, si tú analizas la historia, posiblemente esté al punto de colapsar también. Y esa es la razón por la que estamos viendo un aumento significativo de alguna de estas señales. De manera que culturas anteriores a los griegos, a los romanos, como los babilónicos, también practicaban homosexualidad. Eso no lo hace normal, como algunos han querido decir. Malcolm Muggeridge fue un periodista inglés brillante. No fue cristiano la mayor parte de su vida, pero eventualmente se convirtió al cristianismo y fue una mente muy analítica de la sociedad. Y Malcolm Muggeridge decía que, estudiando la historia, él había descubierto 3 o 4 señales de colapso de una civilización, que cuando una civilización experimenta esas 3 o 4 señales, la civilización debiera prepararse para el colapso. Y entonces él llegó a esa conclusión revisando la historia y comenzando a ver nuestra propia situación. Número 1, decía él, el aumento del erotismo. Bueno, no hay ningún otro tiempo en que nosotros hayamos visto tanta sensualidad como en nuestros días. Y ese aumento del erotismo no está presente solamente ahí afuera. Nosotros tenemos que admitir que ese aumento del erotismo está dentro de la iglesia evangélica. Y eso es parte del problema del cual yo quiero hablarle un poquito más adelante. Porque nosotros tenemos que resolver los problemas adentro antes de resolver los problemas de afuera. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo conjunto e integral, de tal manera que la palabra de Dios pueda ser honrada por completo. En segundo lugar, Muggeridge decía un aumento del entretenimiento excesivo. Hoy nosotros tenemos una epidemia de adultos adictos a los juegos electrónicos. Y tenemos otro fenómeno que ha sido definido como la adultocencia. Adultos que no quieren crecer, no quieren madurar. Adultos adolescentes, ha sido denominado en Estados Unidos adultocencia. Personas de 30, 35 años no se quieren casar, no quieren responsabilidades, ellos quieren seguir disfrutando su soltería. El síndrome de Peter Pan, aquel famoso personaje que tampoco quería crecer para permanecer en la infancia jugando todo el tiempo. Sistema de impuestos complejos, yo no sé cómo está eso en Costa Rica, pero en la mayoría de las naciones el sistema de impuestos se ha ido complicando. En nuestro país es un buen ejemplo de cómo eso está pasando. Y finalmente, el aburrimiento. Yo recuerdo cuando yo era niño, raramente uno decía estoy aburrido, siempre había como algo que hacer. Pero ahora los niños tienen sus habitaciones llenas de juegos y siguen aburridos. Y los adultos incurren en pornografía porque están aburridos. Están aburridos del trabajo, están aburridos del empleo, están aburridos de la vida. El aumento del aburrimiento que lo lleva a la droga, al alcohol, al sexo, todo lo que es distorsionado. Esas 4 señales nosotros las tenemos en la mayoría de nuestras sociedades hoy en día. De manera que si Muggeridge está en lo correcto, nosotros tenemos que pensar que a menos que Dios haga algo, la sociedad va a colapsar. No ha habido ninguna sociedad en el pasado que haya querido levantarse en la ausencia absoluta, valga ahora la redundancia, de valores absolutos.
Y esta es la primera sociedad que entiende. En la antigüedad, la gente creía en absolutos. No necesariamente los mismos nuestros, pero creía que habían valores que eran absolutos. En la edad premoderna, la gente creía en absolutos. En la edad moderna, que llegó hasta el otro día, 1989, sería para algunos el límite, otro 1960, la gente creía en absolutos. No lo tenía la religión, para la sociedad moderna lo tenía la ciencia, creían ellos, pero creían en absolutos. Esta sociedad postmoderna no cree en absolutos. Y tú no puedes levantar ninguna nación sin la creencia de valores absolutos. Es imposible hacer. Tú no puedes ni legislar en una nación que no reconoce valores absolutos, porque las leyes se vuelven relativas a lo que yo decida, porque bien o mal es lo que a mí me parece que está bien o está mal. Esto que viene ocurriendo en los últimos 40 o 50 años, y realmente donde uno mejor ve esa historia en los Estados Unidos, y de nuevo porque ellos describen también lo que pasa en su sociedad, bueno o malo, pero lo describen, que entonces nosotros muchas veces nos vemos obligados a estudiar esa sociedad y luego vemos la nuestra simplemente porque todos los imperios en todas las épocas han exportado sus valores. Alejandro Magno, con el imperio de Grecia, antes de Cristo, trató de helenizar el mundo, de convertirlo en una cultura griega. Todos los imperios han tratado de exportar no solamente las cosas que venden, sino sus valores. Y como hoy en día tenemos un sistema perfecto de exportación, que ya no tiene que ser necesariamente exportación física, sino que yo puedo hacerlo vía internet y ondas, ¿verdad?, como las que usan todos los medios modernos, entonces nosotros tenemos una mayor influencia de ese imperio, que yo no quiero decir que es el culpable, porque cada cual es responsable de su propia conducta, pero es el imperio que más ha exportado su cultura nociva, imperio que toda América, salvo pocas excepciones, aplaude y todo el mundo se quiere ir a vivir el sueño americano. En el año 1945, y entre el 45 y el 55, este filósofo Albert Camus llegó a Estados Unidos. Y Albert Camus era ateo, existencialista. Camus comenzó a propagar en las universidades, se le abrieron los foros universitarios, que la única pregunta que el hombre moderno debía hacerse es si el hombre debía cometer suicidio o no. Esa enseñanza se propagó y ya para la próxima década, 1960, ¿qué tú crees que tú harías si tú tienes 18, 19 años, 20 años, tú estás en la universidad y tú compras la idea que la única pregunta que tú debes hacerte es si debes cometer suicidio o no? ¿Qué tú piensas que tú harías? Olvídate de la fe cristiana un momento, no eres cristiano y ahora tú has comprado una idea que se te ha vendido de que el futuro no tiene ninguna esperanza. Bueno, yo trataría de escapar de esa realidad. ¿Cómo tú lo harías? Drogas. Es exactamente lo que la década del 60 hizo. La década de los hippies. Es la década que popularizó el movimiento de la drogadicción, porque cuando tú tienes una población joven desesperanzada, lo que ella va a hacer es tratar de escapar de esa realidad. Entonces la década del 60 es tomada por los historiadores contemporáneos como la década que le dio el giro a la civilización. Es ¿cómo llaman ustedes? La bisagra, le llamamos nosotros, aquello que permite que una puerta abra o cierre, que es la bisagra que le dio la vuelta a la civilización, es la década de 1960, y por eso es que algunos toman de que la edad moderna o la época moderna duró hasta el 60, y que del 60 para acá comenzamos a vivir la época posmoderna. Bueno, en 1970 entonces, tú tienes una población joven endrogada en un % significativo. ¿Qué tú piensas que va a ocurrir con los demás placeres? Llegó entonces lo que se llamó literalmente la revolución sexual en Estados Unidos. Esa revolución sexual fue aumentada por lo que fue el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, y ahora yo podría prevenir un embarazo y poder dedicarme a tener relaciones con mi novio sin problema. Y por otro lado, la aprobación del aborto, que entonces ahora si no tomé la pastilla o si no me funcionó,
pues yo tenía otra opción que era abortar legalmente, y esas dos cosas pues le brindaron leña para el fuego a una sociedad que estaba pasando por cambios mayores. 1980 fue declarado por la revista Time en Estados Unidos como la década de la avaricia, y el año 1981 vio entonces el primer caso de SIDA. ¿Sorpresa? No. Drogas en el 60, promiscuidad en el 70, SIDA en el 81. Yo tuve la oportunidad de trabajar con pacientes con SIDA en Estados Unidos por espacio de 15 años, y por eso conozco mucho de sus estilos de vida y muchas de sus luchas emocionales, porque pudimos hacer incluso estudios bíblicos con ellos, mostrando lo que debe ser la respuesta bíblica. Todo esto ha sido entonces ayudado por una contribución ambiental significativa, o del momento, ¿verdad?, de la sociedad en la que vivimos. Nuestro mundo es un mundo eminentemente inmoral, literalmente. Un pastor que yo tuve en Estados Unidos me decía: los anuncios que vienen en los periódicos anunciando las ropas interiores de las mujeres eran lo que la revista Playboy tenía cuando yo era adolescente. Pero nosotros, cristianos incluso, abrimos el periódico, vemos estos anuncios que vienen a verse adentro, ¿verdad?, muy coloridos, y ni siquiera le prestamos mucha atención porque ya eso ni nos llama la atención. Cuando este pastor era adolescente, eso era lo que Playboy tenía en sus revistas. ¿Te das cuenta? La sexualización entonces de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que vende todo vía el sexo. Un anuncio de carro tiene una mujer al lado semidesnuda. Un anuncio de perfume tiene la misma cosa. Calvin Klein hace toda una campaña altamente sensual para vender sus productos, y así sucesivamente, y ya no nos llama ni la atención. Literalmente, no nos ruborizamos, que es una de las quejas de Dios para con su pueblo. Ni siquiera os ruborizáis, le dice Dios a su pueblo. Tú estás tan desensibilizado que el rostro ni se te enrojece cuando tú estás frente a cosas que debieran ruborizarte. La pérdida de los frenos sociales. Cada vez que legalizamos algo, quitamos un freno más. Los frenos sociales están ahí porque nosotros necesitamos frenos sociales, porque somos individuos caídos, con mente que la Biblia declara como depravadas, toda la humanidad. Entonces nosotros necesitamos frenos, pero hemos ido quitando todos los frenos uno por uno. Peggy Noonan es una periodista que solía escribir muchos de los mensajes del presidente Reagan, y ella, escribiendo en uno de los artículos de La Nación, Estados Unidos, decía: antes de tú quitar una verja, que sería un límite, pregúntate por qué la pusieron ahí en el primer lugar antes de levantarla. Porque a veces la quitas porque piensa que no tiene ninguna utilidad, porque desconociste por qué se puso en aquel lugar. Y luego el número de experiencias sexuales es espeluznante. Lo más probable es que un niño de 9 a 10 años de edad hoy en día ya ha visto pornografía. Porque los niños son muy hábiles en la computadora, y los padres le ponen computadora en sus habitaciones y se van a dormir. Le regalan computadoras para su cumpleaños. Padres cristianos hacen eso. No sé cómo es aquí, pero yo conozco mucho de eso en Estados Unidos y en nuestro país. Usted no puede tener el veneno del alma de su hijo al alcance de su hijo. Y lo que ocurre muchas veces es que los padres los ven, o ven la misma pornografía, y están desensibilizados a este problema. Pero las experiencias sexuales tempranas erotizan al niño. Y un niño erotizado es un medio de cultivo extraordinario para la promiscuidad y eventualmente la homosexualidad. Y eso está ocurriendo 8, 9 y 10 años, lamentablemente. ¿Qué tan alta, qué tan prevalente es la homosexualidad en las sociedades?
Bueno, hubo un artículo que es posible que lo encontremos de camino en un momento, que fue publicado en Estados Unidos y luego altamente rechazado por la comunidad científica, que habló de que había un 10% de la población que era homosexual. No hay, fuera de ese estudio, no hay ningún otro estudio hecho en sociedades de manera seria que tenga un por ciento de esa manera. Algunos estudios hablan de menos de 1% de homosexualidad. Quizás sea ligeramente más alto que eso, de acuerdo a otros estudios. En 1989, la Universidad de Chicago, y reportado en 1990, fue reportado esto por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, reportó que en su estudio el porciento de homosexualidad entre los hombres era de un 2.8 y entre las mujeres de un 2.4. Probablemente el porciento anda entre un 2 y 3%. Eso dice que el 2 o 3% de la nación está tratando de determinar el curso del resto, del 97% del resto de la nación. Si bien es cierto que las minorías necesitan sus derechos protegidos, no es menos cierto que tenemos que preguntarnos quién le da derecho al hombre. Y el único que le da derecho al hombre es su creador. Y por tanto los derechos del hombre dependen de lo que el creador le haya dado y los demás son derechos que él está tratando de usurpar. Alfred Kinsey es el autor de ese estudio al que yo me referí. En 1940 él publicó un libro llamado Sexual Behavior in the Human Male, o la conducta sexual en el hombre masculino, y en el 53 un libro similar, La conducta sexual en la mujer. Notemos que esto tiene mucho tiempo caminando. Entonces él tomó un estudio donde él recopiló la información de 5.300 hombres de raza blanca. Este es el estudio que ha sido rechazado por la comunidad científica. Varios cientos de prostitutas masculinos prisioneros que habían estado prisioneros por ofensas sexuales formaron parte del estudio. 317 niños que habían sido abusados formaron parte del estudio. En 1946 él entrevistó 1.400 prisioneros por violaciones sexuales, y él nunca dijo y rehusó contestar cuántos de ellos formaron parte del estudio. Eso es un estudio prejuiciado en la muestra, se llama eso desde el punto de vista científico, porque eso no es lo mismo como que yo vaya a la sociedad y me encuentre con 5.300 personas no presas, no prisioneros, sin historia necesariamente de homosexualidad. Si yo no conozco nada, y entonces lo estudio a él, lo estudio a él, lo estudio a él de manera aleatoria. Entonces en diciembre 11 de 1949 el New York Times publica las razones del rechazo del estudio. El presidente del Comité de Estadística de la Universidad de Chicago rechazó el estudio, y la razón fue que 4 de 6 de los principios fundamentales de estadísticas habían sido violados, y por tanto el estudio se consideró no válido, y ese es el estudio que supuestamente probó que la homosexualidad, la prevalencia de la homosexualidad era de un 10%. No es cierto. Entonces yo creo que eso es bueno que lo recuerden. 2 a 3% es probablemente lo más apropiado. ¿Cómo se forma la homosexualidad? Yo nazco con ella, es algo que yo no puedo evitar, es algo que alguien me dio. Bueno, vamos a hablar un poquito de las causas y de las no causas de la homosexualidad. Vamos a comenzar con la primera que frecuentemente se aduce. ¿Es esto biológico o es una enfermedad? Bueno, en un sentido, perdón. ¿Es esto biológico o es una enfermedad? Bueno, no es biológico. En otro sentido, tampoco podemos llamarla una enfermedad. Yo quiero que veamos exactamente lo que es. En el año 2000, mayo del año 2000, la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un artículo donde, abajo está la referencia, donde se dijo lo siguiente: actualmente hay un renovado interés en buscar etiologías biológicas para la homosexualidad. Sin embargo, a la fecha no hay estudios científicos replicados
que soporten una etiología biológica específica para la homosexualidad. De manera que tenemos una declaración que no viene de un medio cristiano, sino de la Asociación Americana de Psiquiatría, una asociación liberal en sus principios, que admite que no teníamos ningún estudio para avalar la causa biológica de la enfermedad. El doctor Whitehead, Neil Whitehead, profesor de antropología de la Universidad de Wisconsin, dijo lo siguiente: la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes. Punto. No hay un gen para la homosexualidad. Ahora tenemos a un antropólogo de una universidad respetada dándonos también su veredicto de que esto no es un problema genético. Una y otra vez, dice el doctor Joel Garner, de la Universidad de Yale, quizás entre las mejores 4 o 5 universidades de Estados Unidos, una y otra vez los científicos hablan de que ciertos genes en particular o ciertas porciones de los cromosomas están asociados a ciertas conductas para luego tener que retirar sus declaraciones porque estos hallazgos no han podido ser reproducidos. Ese es el problema, que una de las características fundamentales de lo que nosotros llamamos el método científico requiere que lo que yo reporte como un hallazgo pueda ser replicado por otros, porque el autor de los estudios frecuentemente puede estar prejuiciado en favor de lo que él quisiera probar. Esa es la razón por la que en medicina los mejores estudios son llamados dobles ciegos. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a probar una medicina. Yo soy el investigador y el que estoy desarrollando la medicina. Ya de por sí yo estoy prejuiciado a favor de ese medicamento. Si no, no lo estuviera probando. Genuinamente, yo no estoy tratando de engañar a nadie. Yo creo en el medicamento. Y como creo en el medicamento, estoy tratando de probar su uso. Pero el hecho de que yo crea en el medicamento me predispone a mí a creer, a reportar y a observar los resultados. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tenemos un grupo de 100 personas, 1000 personas, los estudios son más grandes usualmente y no simplemente 100 de ellos, 1000 personas. Bueno, los pacientes que van a tomar su medicamento no saben lo que se le va a dar. Ellos no saben si le están dando la medicina o el placebo, por eso es ciego ahí. Y la razón es que 1/3 de los pacientes que toman placebo dice que el placebo le hizo algo. Y esa es la razón por la que a veces los efectos colaterales, por ejemplo, dolor de cabeza, el número fue mayor en el que tomó placebo que en el que tomó el medicamento. Pues ya no podemos achacarle el dolor de cabeza al medicamento. ¿Me van entendiendo? Ok, entonces el otro ciego es el investigador. Al investigador le dan una pastilla y él no sabe si esa pastilla que él le va a dar a sus pacientes, si es placebo o si es la medicina. Porque si él sabe que es su medicina, él tiene un prejuicio en favor de ella. Entonces otra persona le entrega al investigador el medicamento, él lo da, pero él está ciego, él no sabe lo que dio. Y ahora él va a hacer las observaciones del paciente, si es la presión arterial, si subió, si bajó, lo que usted quiera, los efectos colaterales, pero él no sabe, por un lado, si el paciente que le está entrevistando y examinando, si tomó placebo o tomó medicina. Ni el paciente lo sabe tampoco, por eso se llama doble ciego. Entonces, la razón para replicar el estudio es que cuando un científico sale y dice algo como lo que vamos a ver, que apareció este cromosoma, esta normalidad, otra gente que no eres tú tiene que replicar eso. Y si no es replicable, entonces tú no puedes atribuirte tal hallazgo. Esta afirmación apareció en los archivos general de psiquiatría en Estados Unidos. El doctor William Vine Bruce y Bruce Parson dicen que no hay evidencia de que la homosexualidad sea un asunto biológico. A pesar de todo esto, los periódicos, las revistas y las legislaciones siguen oyendo que esto es un asunto genético. Ok, 1993. Tengo que ir cerrando esta primera parte porque este es el tiempo que me dieron para esta primera parte. La revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas en Estados Unidos, en el año 93 apareció un artículo que reportó el doctor Dean Hammer del National Cancer Institute, o el Instituto de Cáncer, Instituto Nacional de Cáncer.
Y él dice que en ese artículo que había un marcador en uno de los cromosomas que él llamó Q28 que aparecía en el paciente homosexual que no estaba en los pacientes heterosexuales. Ok, entonces se hicieron estudios por otros investigadores para replicar lo que este doctor decía, y un estudio que apareció en la misma revista Science, pero ahora en el año 99, varios años después, 6 años después, por el doctor George Rice de la Universidad de Ontario en Canadá, y otro estudio entonces del doctor George Evers de la Universidad de Stanford en California. Ninguno de esos dos estudios probaron este marcador Q28 y eso fue rechazado. Voy a terminar de explicar esto y ahí entonces concluimos esta primera parte. El doctor Simon Levi publicó un artículo en la revista Science haciendo autopsias en pacientes homosexuales. Y él tomó 19 hombres homosexuales y 16 hombres heterosexuales. Entonces él comenzó a postular que ciertas células cerebrales al nivel del hipotálamo eran más pequeñas en los pacientes homosexuales que en el resto de la población. El estudio fue descartado, en primer lugar, porque es muy pequeño, tú no puedes determinar nada en medicina con 19 pacientes. Y número dos, porque 3 de los pacientes heterosexuales en las autopsias tenían también células más pequeñas en esa área. Y 3 de los pacientes homosexuales tenían células más grandes en esa área. ¿A qué conclusión llego? A ninguna. Y el estudio fue entonces descartado. Creo que debe haber algo más. Ok, entonces Levi, para concluir esto, Levi admitió que él fue llevado a buscar la causa de la homosexualidad, es el investigador, o la raíz fisiológica de la homosexualidad después que su compañero murió de SIDA. Él incluso admitió que si no encontraba una causa genética para la homosexualidad, que él podía dejar la ciencia. Tú tienes un investigador entonces ampliamente prejuiciado en favor de un hallazgo que él reporta y su estudio fue básicamente, desechado. Y voy a concluir esta primera parte de la exposición en este punto y en la segunda parte entonces continuaremos desarrollando esta exposición de esta mañana.